Buenas tardes, mis amados. Nuevamente estoy con ustedes para seguir compartiendo la palabra de nuestro Dios. Más en este tiempo que estamos viviendo, tiempo profético, tiempo apocalíptico, por los acontecimientos que están ocurriendo en todo el mundo. Nos están indicando que cada vez está más cerca del evento más glorioso que va a ocurrir en cualquier momento, el arrebatamiento de la iglesia de Jesucristo, lo cual todos nosotros somos parte, todos los creyentes. Por eso nosotros no tenemos temor, al contrario, tenemos gozo en nuestros corazones, porque esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amamos su venida, así como anunció el propio Señor Jesús, así como anunció el apóstol Pablo, el apóstol Juan, el apóstol Pedro. También nosotros estamos anunciando que Cristo viene y puede venir en cualquier momento. Amén. Por eso es importante estar preparado, listo, para que cuando eso ocurra, estemos gozosos esperando a nuestro Señor. Y estamos compartiendo por eso el pan nuestro de cada día, que es el pan que da vida. Está el pan material y el pan espiritual. El Señor Jesús le dijo a los discípulos, a los que le seguían, a aquellas personas que 5,000 varones fue alimentado por la multiplicación del pan y los peces. Le dijo, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. El único que puede dar el alimento espiritual, el alimento eternal, es Jesucristo. Por eso estamos compartiendo en estos momentos. ¿Qué pasaba? Ellos querían, pero no creían en las maravillas de Dios. Querían más señales todavía. Ellos querían el pan, pero querían. El Señor Jesús sabía que ellos no creían en Él. Por eso uno puede querer, pero debe creer para recibir las bendiciones del Señor. Y en primer lugar hemos visto que estas personas querían saber, decían, ¿y cómo saber la obra de Dios para poner en práctica las obras de Dios? Y cuando el Señor Jesús le dijo que la obra de Dios que creara en el que Él ha enviado, o sea, que creyeran en Jesús. Y cuando ellos nuevamente piden más señales, fíjense que, y es así, por eso el Señor Jesús dice que no creían, que no importa las señales, no importa los hechos, hay personas que aún viendo no creerán. Pero qué bueno que hay muchos que escuchan la palabra de Dios y hay muchos que creen en el Señor Jesús. Y hay muchas personas que no van solamente por los panes y los peces, sino que van para estar con el Señor, para recibir de parte del Señor no solamente el sustento material, sino espiritual, la salvación y la vida eterna. Cristo vino para eso. Vamos a seguir meditando la palabra del Señor en el Evangelio según San Juan. Si tú tienes tu Biblia, podamos estar meditando. Estamos hablando acerca del capítulo 6 del Evangelio según San Juan. Qué bueno que puedas leer la palabra para que meditemos juntos lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Porque lo que comparto no es mis ideas ni mis pensamientos, sino la revelación de Dios, la palabra de Dios. Porque es la que permanece para siempre. Y dice así la palabra de Dios. El verso 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Fíjense qué profundidad, cuánta riqueza hay en esta palabra. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Significa que todas las personas que vienen a Jesús es porque el Padre ha permitido. Y el hecho de que
está diciendo todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Está hablando de que todo le pertenece a Dios. O sea que el dueño de todo es de Dios. El Salmo 24:1 dice la palabra: de Jehová la tierra y su plenitud, con todo lo que en él hay, con todo lo que en él vive. Tenemos que saber que todo le pertenece al Señor, visible e invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, invisible e invisible. Todo fue creado, dice, por medio de él y para él, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. O sea, Dios es el dueño de todo. Aún de aquella persona que cree o no cree, también le pertenece al Señor. Hay una gran diferencia, que los que aceptan a Cristo aquí como su Señor y Salvador reciben las bendiciones del Señor, reciben la vida eterna. Pero aquellos que no reciben al Señor, de todas maneras se van a encontrar con el Señor, se van a encontrar con Dios en el trono blanco, para juicio, para condenación. Dice, serán echados todos al lago de fuego y azufre. O sea, Dios determina dónde va a ir cada persona de acuerdo a sus decisiones. Todo le pertenece al Señor. Tenemos que decir, el más rebelde, el que blasfema, el que puede hacer lo que quiera, aquí tiene la libertad. Dios creó al hombre con esa libertad de decidir. Puede amar a Dios o no, puede seguir a media o seguir con fuego, pasión. Eso determina de cada persona. Dios no obliga a las personas. Y esta es la gran diferencia que vamos a ver más adelante. Qué bueno. De esa manera Dios no hace excepción de personas. Pero Dios sabe de antemano las decisiones que las personas van a tomar. Aquellas que van a aceptar a Cristo y aquellos que lo van a rechazar. Y aquellos que pedirán señales y señales y señales y aún viendo no creerán. Dios sabe de antemano las decisiones de todas las personas. Por eso no es que hay favoritos. Dios no hace excepción de personas. Dios ama a todo el mundo. Y Dios llama a todo el mundo para que todos tengan salvación. Pero todos tenemos la libertad de decidir. Porque no seguimos a Dios como un robot por obligación. Dios quiere que le sigamos por amor. Yo te sigo porque te amo. En respuesta al amor de Dios, seguimos al Señor. No es que nosotros hayamos amado primero a Dios, sino que Él nos amó primero. Y derramó su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos capítulo 5, verso 5. Es la obra de Dios en nosotros. En aquellos que son flexibles, que están alerta al trato de Dios. Fíjense qué maravilla el amor de Dios. Todo le pertenece al Señor. Por otro lado, para que veamos nosotros la gran diferencia que estamos viendo en este tiempo. Todo lo que está ocurriendo en este tiempo está llevando al cumplimiento profético que está en las Escrituras. Fíjense, la pandemia fue un ensayo justamente del control de todas las personas. Fíjense que nadie podía viajar si no tenía el pase sanitario, el que no estaba vacunado. O sea que ya esto era solamente un ensayo de lo que será. Pero a través de lo que está ocurriendo en el mundo, la economía, la guerra, esto va a llegar a que haya una sola moneda, un solo gobierno, una sola religión. Es el control que quiere tener el anticristo sobre toda la humanidad. Fíjense lo opuesto. Dios te da toda la libertad de decidir, de crecer, de desarrollarte, de gozar, de disfrutar la vida. Pero en el gobierno del anticristo va a estar todo controlado. Fíjense, para que ustedes vean la gran diferencia. Para eso que leamos Apocalipsis capítulo 13.
lo que dice la palabra de Dios. Esto es lo que ocurrirá. Y vamos a rumbo hacia eso, la inteligencia artificial. Todo esto va a conducir a que haya un gobierno global que pueda gobernar a toda la persona y nadie podrá escapar. Dice Apocalipsis capítulo 13, desde el verso 16, vamos a estar leyendo lo que va a ocurrir. Y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca del nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues su número de hombre, su número es 666. Fíjense, esto va a ocurrir según la profecía bíblica, pero quiero decirte una cosa. Para nosotros, los cristianos, los que amamos al Señor y amamos su venida, ya no vamos a estar. Esto va a ocurrir para aquellos que se queden aquí, que van a ver muchas, inclusive que van a la iglesia, que esa iglesia multitudinaria, ¿serán todos salvos? Muchos quedarán, muchos se quedarán. Y son ellos los que pasarán por la gran tribulación. Y los que se conviertan van a ser decapitados. Fíjense, por eso es importante que escapemos ahora. Que estemos en buena relación con nuestro Dios. Porque fíjense que va a haber un control, dice rico. Fíjense, rico, pobre, esclavos, libres. Todos, pequeños, grandes, nadie podrá escapar del control universal que va a haber sobre toda la humanidad en el gobierno del anticristo. Por eso, fíjense lo contrario, Dios nos da toda la libertad de decidir. Vivimos disfrutando la vida, podemos crecer, podemos amar al Señor de una manera que le agrademos, o podemos vivir a nuestra manera. Pero quiero decirte que de toda manera, todas las personas tendrán que dar cuenta de sí, de lo que haya hecho, ya sea bueno o malo. Dice que aún la palabra ociosa de vuestra boca tendréis que dar cuenta. Así que fíjense que nadie podrá escapar. Estoy compartiendo para que veamos como el Señor Jesús dijo: nadie, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Tenemos que saber que Dios el Padre, por su Espíritu, está trabajando en las personas, todas aquellas personas que son sensibles al llamado de Dios, y está preparando para que vengan a Jesús. Es la obra de Dios. Yo decía, yo acepté a Jesús, yo vine a Jesús. No, Dios vino a mí a buscarme. Dios vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Yo estaba perdido y Dios vino a buscarme. Y por su Espíritu me trae a Jesús. O sea, el Espíritu Santo es que convence de pecado, de justicia y de juicio para que las personas puedan venir a Jesucristo. Por eso todas las personas que vienen al Señor Jesús, el Señor dice: al que a mí viene, no le echo fuera. Podemos ver en 3 ocasiones que el Señor Jesús menciona esta palabra. Está en el verso 37 del Evangelio según San Juan, para que ustedes puedan ver la importancia de la palabra de Dios y
capítulo 6 del Evangelio según San Juan, capítulo 6, el verso 37. Vamos a leer el verso 37 para que vean todo lo que estábamos compartiendo. Todo lo que el Padre me da, dijo el Señor Jesús, vendrá a mí. El que a mí viene, no le echo fuera. Fíjense el verso 44 que dice. Nuevamente el Señor Jesús dice, ninguno puede venir a mí, fíjense, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Fíjense nuevamente, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. El verso 65, para que ustedes vean lo que dice la palabra de Dios. Nuevamente el Señor Jesús dijo, por eso os he dicho, que ninguno puede venir a mí si no le fue dado del Padre. O sea que si el Padre no trae a la persona a Jesús, nadie puede ser salvo. O sea, el Padre estuvo trabajando en nosotros antes de la creación del mundo. O sea que Dios estuvo trabajando en todo aquello que son flexibles, que son sensibles a la voz de Dios. Esto no significa que hay favoritos, y que Dios hace expresión de persona. Dios ama a todo el mundo, pero Dios sabe las decisiones que tomará cada persona, porque Dios es omnisciente, omnipresente y todopoderoso. Dios sabe todo. Y qué maravilloso saber. Dios sabe todas las cosas de la eternidad a la eternidad. Todos los planes de Dios estaban desde la eternidad. No es que está ocurriendo esto sin que Dios no lo sepa. Todo está bajo el control de Dios. Nada de lo que ocurra aún en el mundo, en los gobiernos, en todas las cosas que ocurren en este tiempo, la guerra, el rumor de guerra y todo lo que está ocurriendo está en las profecías bíblicas. Todo está. Por eso a mí me da plena seguridad cuando más cerca estoy de Él. Por eso quiero estar en sus manos. Qué maravillosa la palabra de Dios. Fíjense, el énfasis del Señor Jesús nuevamente, cómo recalca, porque es una realidad. Nadie puede venir si Dios no obra en las vidas para que las personas sean salvas. Por supuesto, Dios quiere que todos, pero no. Muchos son llamados, pero pocos escogidos. Dice la Biblia que el Evangelio va a ser predicado a todo el mundo para testimonio. Eso no significa que todo el mundo se va a convertir y va a ser cristiano. Para testimonio, Dios quiere que todo el mundo sea salvo, pero no todos, lamentablemente, quieren aceptar a Jesús. Pero qué bueno aquellos que están dispuestos, aman a Dios de verdad y quieren seguir. Son los que vamos a disfrutar con Dios por toda la eternidad. Fíjense la maravillosa palabra de Dios. Y el Señor Jesús dice, al que a mí viene no le echo fuera. O sea, todo lo que viene a Jesús es aceptado por Dios. Aunque tú seas rechazado, probablemente sea un rechazado por la sociedad, por la familia inclusive. Muchos son rechazados, son menospreciados. Pero que bueno, Dios, a todo lo que el mundo rechaza y que viene a Jesús, es aceptado por Dios. Dios ama a todo, Dios te ama. Dios jamás te va a decir que no si vienes a Él. Dios te ama y te espera con los brazos abiertos. Siempre va a ser aceptado por Jesús, porque Jesús te ama. Él te ama con amor eterno y nunca dejará de ser lo que Él es. Él es amor. Pero fíjense, por eso el Señor dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. O sea, Jesús no vino, bajó del cielo para hacer su voluntad, sino la voluntad del que me envió, o sea, la voluntad del Padre. Y el énfasis del Señor Jesús dice, fíjense, y esta es la voluntad de Dios. O sea, específicamente está explicando cuál es la voluntad de Dios específicamente. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que Él me diere, fíjense, todo lo que Él me diere, fíjense nuevamente, de lo que Él me diere, no pierda yo nada, sino que le resucite en el día postrero. ¡Qué maravilla! Es así, lo que Él me diera, o sea,
lo que viene de Dios, por la obra de Dios en la vida de las personas, porque Dios estuvo trabajando en tu corazón y tú fuiste sensible al obrar de Dios y viniste a Jesús. Dice, no se perderá. Qué maravilloso. Nadie se va a perder, aquel que de corazón busca a Dios. Nadie te puede arrebatar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. No hay nada. Romanos capítulo 8, del 36 en adelante dice, en Cristo somos más que vencedores. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Ni la muerte, ni la vida, ni ángel, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, nadie te puede separar del amor de Dios. Dios no pierda, o Dios no va a perder nada. Jesús dijo, al que a mí viene, no le echo fuera. Y el Señor Jesús, y yo le doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie lo podrá arrebatar de mi mano, ni de la mano de mi Padre, porque mi Padre es mayor que todo. O sea, fíjense, qué seguridad tenemos. ¿Por qué tenemos seguridad de salvación? Porque estamos en la mano de Dios, porque seguimos al Señor. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y fíjense qué maravilla, la palabra maravillosa del Señor. Seguimos meditando estas porciones, que a mí me entusiasma la palabra de Dios. Y nuevamente dice el verso 40. Fíjate, y en primer lugar dijo, esta es la voluntad del Padre que me envió, que yo no pierda nada y lo resucite en el día postrero. Nuevamente en el verso 40 dice, nuevamente, y esta es la voluntad de Dios, fíjense, del que me envió, del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. O sea que esto es la voluntad del Padre. La voluntad del Padre es que todo lo que vea al Hijo y crea en Él tiene vida eterna. Y dice, yo le resucitaré en el día postrero. Está profetizando el Señor Jesús. Está hablando de los hechos que ocurrirán. No solamente tenemos vida eterna ahora, sí, tenemos la vida, tenemos la eternidad ahora. Por eso los muertos en Cristo, dice la Biblia, resucitarán primero. Esta es la palabra maravillosa del Señor. Fíjense cuánta riqueza hay en seguir al Señor. Vemos a través de las Escrituras el cumplimiento profético que estamos viendo en este tiempo. Pero qué bueno que Jesús es la verdadera comida, el verdadero alimento, lo prioritario para nuestra vida. Es seguir a Cristo, es tener a Cristo en tu vida. Y quiero decirte que si tú vienes a Jesús, Dios no te echa fuera. Él no te echa fuera, al contrario. Si crees en Él, tiene vida eterna. Y resucitaré en el día postrero. Y una esperanza gloriosa que vamos a vivir por Él, con Cristo por toda la eternidad. Él es el Rey. Y Él es el Rey de mi vida. Yo te pregunto, ¿amas a Jesús? ¿Quieres venir a Jesús de verdad? Hoy es tu oportunidad. Que lo puedas recibir y dejarte conducir por su Espíritu. Yo quiero guiarte una oración para que puedas recibir a Cristo en tu vida. Como yo lo recibí, Cristo vino a mi vida y transformó todo mi ser. Y Él puede hacerlo también contigo. Ora conmigo de esta manera. Señor Jesús, gracias porque tú eres el Hijo de Dios, que viniste a buscar y salvar lo que se había perdido. Gracias, Señor, porque tú viniste del cielo, no para hacer tu voluntad, sino la voluntad del Padre. Y gracias porque la voluntad del Padre es salvar y que no se pierda ninguno. Y gracias, Señor, porque en ti estoy seguro de la salvación. Quiero que vengas a mi vida, que sea mi Señor y Salvador. Perdona mis pecados. Y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.